ahora daremos paso a la doctora Isabel Barrios González, de España, quien abordará la ponencia Innovación Jurídica, Alcance y Experiencias. La doctora Isabel es doble graduada en Derecho y Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, con estancia de estudios durante un año en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es máster oficial en acceso a la profesión de abogado y máster en Derechos Fundamentales, ambos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Especialista en Derecho Penal, con interés en violencia de género. Ha publicado trabajos sobre igualdad y la participación de las mujeres en puestos políticos. En el ámbito profesional ha desarrollado su trabajo como abogada especialista en violencia de género y ha formado parte del despacho Activat Red Abogados, acompañando megaprocesos internacionales y nacionales de derecho penal, terrorismo, anticorrupción, entre otros. Actualmente hace parte del departamento de formación de la editorial Tirán Lo Blanche, donde se ha desempeñado como gestora de proyectos, directora de formación España y actualmente dirige el departamento completo de formación España y Latinoamérica. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer para mí estar esta tarde aquí junto con todos ustedes. Desde luego que hayan contado conmigo desde la Alcaldía de Medellín para formar parte de este 7º evento de gerencia jurídica pública Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues bien, entrando en el tema de la ponencia, el tema que me toca a mí es tratar sobre la innovación jurídica, las diferentes experiencias y alcance, ¿no? Por supuesto, en un contexto inicial, podríamos decir que hay un momento, tal vez en 2008, cuando Susskind, de la Universidad de Stanford, publica su libro The End of Lawyers, con un título un tanto marketingiano, que es algo realmente especial, o sea, especialmente relevante a partir de los años 2000, ¿no? Y que nos lleva a un pensamiento generalizado de que la profesión jurídica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, está cambiando. Pues bien, la innovación jurídica no es únicamente cómo incorporamos la tecnología en nuestro día a día, ¿no? Sino significa redefinir nuestro trabajo, nuestros procesos y al final replantearnos nuestro statu quo como profesionales jurídicos en el que nos movemos. Sobre todo es relevante la idea del propio Susskind en el libro The Future of Profession, en el que pone en relevancia que la profesión jurídica dará un giro de 360 grados en los próximos 20 años, ¿no? Y que cantidad de juristas verán transformarse su profesión durante su carrera activa profesional y durante su carrera formativa. Pues bien, ¿cuál es la causa y la consecuencia de la transformación en el mundo jurídico? Para ambos casos la respuesta es la misma, es la propia innovación jurídica. Como causa tenemos la propia irrupción de la tecnología, una tecnología llamada a sustituir procesos densamente burocráticos y manuales, y no solo una tecnología en concreto en el mundo del derecho, sino una tecnología en general. Por ejemplo, aunque parezca una verdadera obviedad, ahora mismo nos encontramos en la Alcaldía de Medellín, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes recuerdan cómo era convocar un concurso público para una obra hace 30 o 40 años, el nivel de burocracia que ello llevaba y cómo la tecnología ha fomentado que eso ahora mismo se facilite mucho más, ¿no? Pero centrándonos en la tecnología específica del mundo del derecho, podemos recordar aquellas primeras bases de datos que eran almacenes y repositorios de documentación, CD-ROMs, disquetes. Luego se pasó a unas bases de datos online, pero muy focalizadas en puntos concretos. Pues teníamos que acudir a los juzgados, asociaciones de abogados, colegios de abogados que tenemos en España. Pues bien, superada esta primera fase de innovación del mundo jurídico, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues como respuesta, más tecnología y más innovación jurídica. Esas bases de datos de las que hablábamos ahora
adquirieron un punto de profesionalidad, ¿no? De filtraje, de ordenación, y aparecieron junto a ellas lo que yo he denominado herramientas, ¿no? Herramientas en forma de software, desde software que permiten gestionar un despacho concreto hasta un departamento jurídico en una administración pública, te permiten calcular las horas de trabajo efectivamente realizadas, poder facturar directamente a los clientes, ¿no? infinidad de acciones, hasta software de gestiones económicas, que ha supuesto una transformación total del mundo de los gestores, que te permiten estar en contacto directo con las administraciones fiscales de los países, contabilizar, registrar facturas directamente. Software para administración de justicia, en el caso de España tenemos LESNET, ¿no? Es un punto donde los jueces y demás funcionarios que trabajan en el mundo, en la administración de justicia, dan entrada a los casos, los numeran, emiten las sentencias y dejan abierta la puerta a futuros recursos por parte de los operadores jurídicos, ¿no? Software de gestores laborales que te permiten anticipar qué perfil vamos a necesitar en la próxima entrevista de trabajo, software de compliance, software de concursos, de quiebras. Bueno, podríamos citar muchísimos ejemplos de herramientas que han surgido en los últimos años. Pero junto a estas herramientas, la innovación jurídica realmente se manifiesta en otros tres aspectos. Los procesos, la creación de nuevas profesiones jurídicas y la propia formación. En cuanto al proceso, aquí podríamos hablar del legal design, concepto que empezó allá por los años 2010, 2005, ¿no? Y básicamente el legal design es un enfoque basado en el ser humano, en el cual una persona es capaz de anticipar un problema y buscar qué debe hacer para adaptarse a esa situación, ¿no? Aplica desde pues un abogado individual que tiene que decidir dónde establecer su despacho, a qué jurisdicción dedicarse, cómo va a ser su estrategia de marketing para captar los clientes, ¿no? Pero también en la administración, el director de un departamento administrativo, ver de qué otros funcionarios se va a nutrir, qué imagen va a dar de esa administración a los ciudadanos y la propia imagen que va a dar de la institución. La segunda manifestación es la creación de nuevas profesiones jurídicas, algunas de ellas ya reguladas. Por ejemplo, esta mañana ya hablábamos y ya hablaban mis compañeros de los Data Protection Officers, una profesión que surgió hace relativamente pocos años, aunque ahora ya parezca bastante común y que bueno, ya se encuentra en mayor medida regulada. Pero bueno, junto a ello tenemos otro tipo de profesiones que todavía no están reguladas, pero que todo apunta a que serán profesiones del futuro. Leía un artículo del diario Expansión en España que decía que los grandes socios de las firmas españolas indicaban que todo hace pensar que en un futuro tendremos la figura del ingeniero legal, ¿no? También hablaba de los Professional Support Lawyers, que básicamente su función era hacer más efectivos el trabajo de otros abogados, ¿no? Al final estructurar la información para que esos abogados que estaban junto al cliente tuvieran un valor añadido para los mismos. Pero bueno, pongamos otras profesiones del futuro, los criptoactivos, ¿no? Todavía, salvo pocas excepciones, no tienen un marco regulatorio muy claro, ¿no? Pero todo hace pensar que si a mí en un monedero virtual me roban dinero, me estafan, pues yo tendré que ser capaz en la vida real de denunciarlo y todo el mundo tendrá que estar, tanto el abogado como el juez, preparado para esta nueva situación. Otro ejemplo, el metaverso. Luego hablaremos en concreto del metaverso. Pero, ¿qué pasa si mi avatar acosa al tuyo y tú en la vida real te acabas suicidando, ¿no? Pues de ahí se derivarán unas consecuencias jurídicas. En fin, sin necesidad de dar solución, porque yo personalmente les admito que no la tengo. La realidad es que la profesión del jurista está cambiando a una velocidad agigantada, no así como los marcos regulatorios que las acompañan, ¿no? Pero se confía en todos nosotros, los juristas, para que seamos capaces de mediar en el conflicto y demos soluciones a lo mismo.
Y por último, otra manifestación, el ámbito de la formación, que como todos ustedes saben pues es mi especialidad, ¿no? Pues aquí tenemos unos dos aspectos. Por un lado está el contenido y por otra parte tenemos la forma de impartir esta formación. En cuanto al contenido, sí que es cierto que yo decía, bueno, es que la malla curricular de hoy en día de la carrera de Derecho no dista mucho a la malla curricular que podía haber dado un familiar, mi padre, en su carrera de Derecho, ¿no? Sí es cierto que en el ámbito de la impartición de la disciplina sí ha habido ciertos avances. Por ejemplo, en España cada vez más estamos implementando las clínicas jurídicas, que básicamente consisten en llevar el mundo formativo al mundo profesional. Bueno, respecto a esto, realmente las posturas son muy controvertidas porque el mismo tema es controvertido, ¿no? Afecta a los temas de política pública más importantes, como es la educación. Pues bueno, la realidad es que la innovación jurídica no afecta únicamente a los juristas, a los abogados, a los servidores públicos. La realidad es que si nos preguntáramos a quién afecta la innovación jurídica, la respuesta sería a todos los ciudadanos. Ya en 2017, desde Tirant lo Blanc, lanzamos un concurso que culminó con un libro, desde Tirant lo Blanc México, denominado Innovación Jurídica, en el que hicimos esta pregunta: ¿qué es innovación jurídica y cómo les afecta, ¿no? Pues el resultado fue que, evidentemente, la innovación jurídica no es igual para todos. Depende si estás en el sector público, si estás en el sector privado, si te dedicas a una jurisdicción a otra y, por supuesto, depende en qué país estés y, junto con ello, qué desarrollo gubernamental, legislativo, se hayan dado a los problemas o a las nuevas innovaciones de los últimos años, ¿no? Entonces, yo les he traído aquí algunos ejemplos de alta innovación jurídica que he considerado interesantes para todos. Aquí vuelvo a la formación porque es realmente es lo que me gusta, ¿no? Entonces tengo que ponerlo como lo primero. El mundo del metaverso en la formación. Bueno, para todos los que no lo sepan, la realidad es que en 2060 la esperanza de vida se sitúa en unos 100 años, ¿no? Esto ya nos hace ver que el paradigma social está totalmente cambiante. Mientras que antes te formabas, trabajabas, te jubilabas, ahora mismo te formas, trabajas y te sigues formando, y te jubilas y te sigues formando porque vas a vivir hasta los 100 años, entonces está claro que tienes mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Y desde luego, en el ámbito de la formación, esta formación ha cambiado, sobre todo, por supuesto, a raíz de la crisis mundial del COVID, donde hemos ido más hacia la formación jurídica. Lo cual está permitiendo que una persona de aquí, de Medellín, pueda desde su casa, con muchísimos menos recursos y dinero, cursar un máster online, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero bueno, más allá de la formación online, desde hace unos 5 años se está empezando a hablar del metaverso. ¿Qué son los metaversos o qué es el metaverso? Al final el metaverso es un entorno virtual en el que las personas realizamos una serie de actividades que se representan gráficamente a través de unos avatares, ¿no? Entonces, ¿cómo podría funcionar o incorporarse el metaverso a la formación, ¿no? Al final el metaverso sería un sistema facilitador de la praxis de lo que estemos dando en un plano teórico, ¿no? Se puede plantear tanto para un escenario de primaria, de secundaria o incluso universitario, ¿no? A mí se me ocurría pues, que estemos en clase de Derecho Europeo y podamos asistir como oyentes a los juicios de Nuremberg, ¿no? Pues esto puede ocurrir con el metaverso. También cuando tenemos que realizar las prácticas de final de carrera, prácticas profesionales, pues las podríamos realizar en el propio metaverso. El metaverso sería un sistema que te penalizaría si realizas mal las prácticas y que te premiaría si las realizas correctamente, ¿no? Yo estuve buscando realmente si en el mundo de la formación jurídica específica se está aplicando ya el metaverso y yo, al menos en España, os tengo que decir que no,
que no he conocido, no he encontrado ninguna. También me dieron una idea, dije, bueno, a lo mejor en un futuro les vengo a presentar que desde Tirán vamos a presentar el metaverso en formación jurídica, pero bueno, de momento no. Y sí encontré el caso de un coworking creativo en el metaverso que se lanzó en España en 2022. Bueno, es muy interesante, les he traído un código QR porque no me quería entretener en esto, pero es muy interesante. Al final tiene distintas salas, en una ala hay un espacio de networking en el que estás en Manhattan y puedes sociabilizar, en otro das distintas charlas, hay salas de conferencias, de despacho, en fin, situaciones múltiples para dar en este metaverso, ¿no? Otro proyecto, la innovación judicial y administrativa en el caso de España. Pues bien, en el año 2023 se prevé que se aprueben distintos anteproyectos de ley de transformación digital, eficiencia procesal y eficiencia organizativa que están en el Congreso de los Diputados a día de hoy en España, ¿no? Al final, el objetivo es aplicar la tecnología más avanzada y la inteligencia artificial al proceso administrativo y judicial, permitiendo así cumplir con los principios que deben primar, ¿no?, en todo sistema judicial, que es el de celeridad y eficiencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos buscando implementar en España con estos anteproyectos de ley, ¿no? Algunos ejemplos, el uso de algoritmo en situaciones de presos reincidentes para poder valorar sus situaciones psicosociales. También el uso de distintos softwares que permita adelantarnos a cuánto ascendería una pensión de alimentos en un caso de un divorcio. ¿Qué conseguiríamos con eso? Pues mayor seguridad para el ciudadano, porque tendría unos estándares los cuales ya sabe a cuánto va a ascender su pensión alimenticia, y también pues al final estaríamos descongestionando el sistema judicial, ¿no?, que es una de las necesidades que tiene el país. Pero bueno, algunos ejemplos de innovación que desde el Ministerio de Justicia ya están en marcha, les he indicado algunos, les comento por encima, simplemente porque no me quiero detener aquí. La robotización de anulación automática de antecedentes penales, pues bien, ahora mismo en España, cuando tú quieres anular tus antecedentes penales, tienes que ir a la administración pública, tienes que empezar un procedimiento larguísimo en el cual requieres pues, que una persona física te elimine esos antecedentes penales. ¿Qué se ha conseguido? Pues con un software hemos conseguido en una semana anular 150.000 antecedentes penales, por tanto nos hemos ahorrado 7.000 horas de trabajo de una persona física que los tendría que haber realizado de no haberlo hecho este software, ¿no? El dictado jurídico que permite realizar transcripciones especializadas rápidamente, la detección de denuncias falsas, sobre todo en el ámbito de violencia de género, a través del programa Veripol, investigaciones forenses, bueno, muchas medidas que ya se han implementado y que se pretenden implementar. Y aquí en la propia innovación judicial les he traído los juicios robot, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial a día de hoy no se está aplicando todavía, por lo menos en España, pero sí que todo hace pensar que se aplicará en el propio sistema judicial, tanto para los jueces como para los abogados, ¿no? Y estos se podrán llegar a convertir en robots. En China ya se ha creado un juez robot dotado de inteligencia artificial, que fue el primero de la clase en su mundo y lo organizó el sistema fiscal de Shanghái, la Fiscalía Popular de Shanghái, disculpadme, que opera sobre todo en delitos de robo, ¿no? La conclusión, pues un 97% de decisiones favorables después de escuchar los argumentos verbales y un robot que trabaja 24 horas al día durante 365 días al año, ¿no? Pero no solo los jueces, sino que también estamos hablando de que ya se están empezando a pensar en abogados robot. Tenemos un londinense, ¿no?, que ha creado la empresa Do Not Pay, mediante la cual una persona puede apelar distintas multas por estacionamiento en base a que un ciudadano con un lenguaje cotidiano le puede indicar al robot cuáles son sus argumentos y este es capaz de transcribirlos en un lenguaje jurídico técnico, ¿no? En fin, soluciones a corto o largo plazo que a lo mejor los veremos en los próximos años, ¿no? Pero no solo en el ámbito judicial.
en el ámbito extrajudicial también ya estamos hablando de los robots mediadores. La empresa ICAM System en el 2019 fue la primera compañía en resolver una mediación internacional entre Gales e Inglaterra, si no lo recuerdo mal, utilizando un robot como mediador. De nuevo, la consecuencia, 1 hora de trabajo del robot consiguió una mediación de 3 meses sin haber llegado a un acuerdo. Entonces, ¿qué es el valor añadido que nos puede traer este tipo de robot, ¿no? en la mediación? Bueno, es lógico que un robot va a contar con muchísima más información de las que disponemos los humanos. Al final, pues estadística, jurisprudencia, un humano es imposible que cuente con tanta información. Pero bien es cierto que todavía los humanos tenemos una cosa que los robots no tienen, que es un carácter de persuasión subjetivo, de poder entender lo que quiere el cliente y de poder entender lo que necesitas comentarle al juez o a la persona que necesites, ¿no? Seguro que has escuchado esta palabra últimamente, y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres. Incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces. Los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque. Pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información, automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por 2 motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa, crear nuevos bloques. Como decía, hasta ahora muchas veces era necesario la asistencia de un tercero que actuara como un mediador entre las 2 partes para garantizar la autenticidad de las transacciones, ya fuera un banco, un perito, un auditor, ¿no? La realidad es que con la irrupción del blockchain este panorama ha cambiado. En el mundo del derecho, a la tecnología blockchain se le ha unido una nueva funcionalidad conocida como los contratos inteligentes o los smart contracts, que permite que a esta cadena de bloques, a estos hash de los que hablábamos, les podamos registrar no solo
transacciones, sino también un contrato susceptible de ser ejecutado en un futuro directamente, ¿no? Con un ejemplo, si yo me compro un boleto, ¿no?, o un tiquete para venir a Medellín, yo puedo directamente comprarle un seguro de viaje que se ejecutará directamente si mi vuelo se retrasa 2 horas y 5 minutos sin necesidad de tener que reclamar a la compañía, contratar un abogado, etcétera. El poder legislativo, la creación de las normas y la innovación jurídica, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología da lugar a pensar que en un futuro podremos hablar de las leyes inteligentes que tendrán incidencia durante el proceso de creación de la norma, es decir, ex ante, y una vez que la norma esté aprobada, ex post, ¿no? La importancia de la innovación tecnológica ex ante de la norma, les comento que hemos hecho un estudio este año, es de Tirant lo Blanc, y que ha dado lugar a un libro, en el cual se exponía que cómo en Estados Unidos se utilizan lo que se conocen las e-rulemaking, que es el uso de tecnologías digitales por parte de las agencias gubernamentales estadounidenses en los procesos de elaboración de normas y tomas de decisiones a base de participación ciudadana. Pues bien, ¿qué finalidades cumple esto, ¿no? En primer lugar, una mayor legitimidad democrática, transparencia y participación del ciudadano en la creación de las normas, una mayor eficiencia porque al final estamos disminuyendo los costos, una mejora de la calidad de la regulación porque a la vez que le preguntamos a un ciudadano estamos obteniendo otro tipo de información adicional, y al final un mayor grado de cumplimiento tanto por la ciudadanía como por las propias administraciones públicas, ¿no? Pues resulta evidente que si tú has contado con los ciudadanos para la creación en el proceso prenormativo de la norma, luego esa norma la van a conocer y la van a saber aplicar en mayor medida. También la importancia de la innovación tecnológica una vez que ya ha sido aprobada la norma en un momento ex post, ¿no? La inteligencia artificial puede influir en el cumplimiento de la normativa legislativa a través de lo que se conocen como microdirectivas, ¿no? Esto ya fue enunciado por la Universidad de Chicago en 2018 en un trabajo que se llama The End of Rules and Standards. Pues bien, una directiva te permite que cuando un ciudadano se encuentra ante una elección legal, los propios algoritmos le muestren el catálogo y los comandos precisos para tomar una decisión correcta. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo ya hoy? Adaptarnos a una amplia gama de situaciones y dirigir automáticamente los comportamientos ciudadanos, ¿no? LegalTech en la abogacía es el sexto y ya solo queda otro más de ejemplos que he encontrado de alta innovación tecnológica, ¿no? Pues bien, desde hace unos 10 años se viene hablando del abogado digital, abogado 2.0, 3.0, 4.0, ya no sé en qué punto cero estamos, pero abogados digitales al fin y al cabo, ¿no? Entonces, realmente el LegalTech es la utilización de la tecnología de vanguardia en el ámbito jurídico con el fin de agilizar y optimizar los procesos para ser al final más eficientes y generar con ello un valor añadido para el ciudadano, ¿no? Desde mi punto de vista, realmente los abogados digitales no creo que sustituyan a los abogados tradicionales, pero sí que estoy segura que aquellos abogados que se nutren de nuevas tecnologías en su trabajo pasarán a sustituir a aquellos que no lo hacen, ¿no? Pues bien, ¿cuál ha sido la evolución digital en la abogacía, sobre todo a partir del COVID, ¿no? Tuvimos una primera fase de supervivencia en la que todos tuvimos que adaptarnos rápidamente a las necesidades de negocio buscando tecnologías que antes ni conocíamos. Seguro que muchos de vosotros no sabían ni lo que era el Zoom y ahora mismo conocen Zoom, Meets y todas las plataformas tecnológicas, ¿no? Luego estamos en una segunda fase en la que nos encontramos ahora, que es una fase de reparación, es decir, toda esa tecnología que conseguimos o que contratamos en esta primera fase tenemos que conseguir que sean interoperativas entre ellas y valorar con cuál nos quedamos, ¿no? Y una tercera fase que llegará en un corto plazo de tiempo, que es una fase de innovación real y exponencial, ¿no? Todos nosotros habremos adoptado un pensamiento digital por defecto y tendremos que ser capaces de aplicarlo en nuestro día a día, ¿no?
Casos reales que he encontrado en España y que he podido hablar con distintos colegas abogados que han sido un verdadero éxito en cuanto a innovación, cada uno diferente entre ellos, ¿no? El despacho Pérez Llorca ha desarrollado un software en las due diligence que permite en cuestión de segundos localizar información imprescindible en un proceso de due diligence, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Pues nuevamente disminuimos costes, minimizamos los riesgos porque el error que puede tener un humano pues se minimiza mucho con este tipo de software y una cosa importantísima que es que estamos consiguiendo analizar el 100% de la documentación de una due diligence, cosa que antes por tiempo y sobre todo por costos se hacía totalmente impensable, ¿no? Podría hablarles también del despacho Roca Juvent, en el que ya está empezando a hablar del metaverso en el real estate, ¿no? Ya se está empezando a comprar casas o alquilar pues en el mundo del metaverso a través de los NFTs, los tokens no fungibles, ¿no? Bueno, la realidad es que si nos pusiéramos a buscar tendríamos muchísimas ideas de cómo la innovación tecnológica está afectando al mundo de la abogacía, pero no solo a los propios abogados, sino a nosotros como clientes, ¿no? Han aparecido marketplaces que funcionan como un tipo de booking que nos permite localizar a abogados y rankearlos en función de la jurisdicción, de los servicios prestados y bueno, demás información que resulta imprescindible para el ciudadano de cara a contratar el abogado que desee, ¿no? En caso de España tenemos Emérita Legal, que para que se hagan una idea de los 240.000 abogados colegiados que hay a día de hoy, tiene en su base de datos unos 220.000. Entonces, el alcance es grandísimo. Último ejemplo ya es cómo se ha aplicado la tecnología y la inteligencia artificial en las bases de datos jurídicas, ¿no? Como les acabo de comentar, el abogado digital es aquel que usa bases jurídicas. La realidad es que con la irrupción de Internet ya aparecieron unas bases jurídicas mucho más profesionales que las que teníamos antes, pero no me quiero centrar en eso, sino en cómo la inteligencia artificial ha pasado a irrumpir en las bases de datos. Son dos procesos dos programas que hemos lanzado desde Tirán. Uno de ellos es Tirán Analytic, que salió en 2018, que tenía predictividad sobre la evaluación y actuación de los tribunales a través de algoritmos. Les he traído un vídeo que no lo vamos a poder ver, pero que, por supuesto, estaré encantada de compartírselo después si lo desean. Y luego otro ejemplo que hemos lanzado este año, que se llama Sofía, que es un proyecto de inteligencia aumentada capaz de adelantarse al problema del operador jurídico, ¿no? Te busca información relacionada, jurisprudencia, conceptos, formularios, etcétera. Pues bien, ahora ya, sí, por ir finalizando y estar dentro de tiempo, la verdad es que podríamos citar muchísimas experiencias donde innovación y derecho se entremezclan, ¿no? Pero lo más importante es que hay infinitas oportunidades que ni siquiera aún conocemos cómo van a afectar en un futuro lejano y a corto plazo, ¿no? Podríamos decir que nos encontramos ante una bifurcación, ¿no? Por un lado, la certeza de que todo está cambiando a una gran velocidad nos puede llevar a una postura alarmista y derrotista. Alarmista si hacemos hincapié únicamente en los riesgos, es decir, todos sabemos que va a haber ciberdelitos, los bots pueden llegar a influir en nuestros gustos, puede llegar a haber incluso violencia extremista en redes sociales, ¿no? Realmente sí que es cierto que puede haber multitud de consecuencias de esta nueva innovación, ¿no? Y frente a esto tenemos el derrotismo. Si bien es cierto que todo ello requiere de tener cuidado y requiere, por supuesto, de regulación, pero no es menos cierto que posiblemente todos los que estemos aquí, el 100% de este auditorio, no vamos a usar esta nueva innovación, esta tecnología o esta innovación para delinquir en el mundo jurídico, lógicamente, ¿no? Por tanto, realmente lo que nos encontramos es ante una verdadera oportunidad. Una oportunidad en el cambio de la naturaleza de los trabajos jurídicos. Dejaremos de hacer muchísimas tareas de relleno que estábamos haciendo hasta el día de hoy. Se robotizarán trabajos.
Los humanos nos dedicaremos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a la argumentación, la interpretación y a tareas más dignas de realmente un humano. Habrá un cambio en la educación jurídica, en el estudio y en las universidades. El abogado ya no solo estudiará en la carrera cuáles son las habilidades como orador, ¿no? Deberá ser capaz de entender que en su mundo, con las nuevas profesiones, tratará con aquellos ingenieros legales de los que hablábamos antes o con ingenieros de sistemas y deberá ser capaz de tratar con ellos correctamente. A través del metaverso, como hablábamos antes, nos iremos a estudiar a Singapur desde el salón de nuestra casa. También habrá un cambio en la jerarquía de los despachos de abogados, habrá unas estructuras mucho más sostenibles, sin estar lleno de abogados junior que trabajan a destajo en las firmas. Y a largo plazo, ¿por qué no?, habrá una globalización de los ordenamientos jurídicos y de los procesos, ¿no? En definitiva, la innovación nos abre una multiplicidad de vías incontables que debemos advertir y vivir como una oportunidad exigente, acompañada de una velocidad en el cambio que nos obligará a estar en pleno aprendizaje continuo, una oportunidad que tenemos que regular, que tenemos que medir, que tenemos que ajustar, especialmente para asegurar que los derechos de los ciudadanos, de todos nosotros, estén por encima, pero una oportunidad realmente grandiosa, o así la he titulado, de transformación, de adaptación, de adecuación y de mejora del quehacer de los juristas, que no es sino reflejo de que estamos en una mejora de nuestras sociedades. Muchas gracias por su atención.